muchas gracias por venir a este conversatorio. Lo hemos titulado Mujeres Matemáticas en Colombia, algunos testimonios. Si ustedes miran en la programación, el título está Mujeres en Matemáticas, algunos retratos. Eso es por una exposición que, como ya lo había mencionado, un proyecto que desarrolló la profesora Sylvie Béchard. Entonces, las fotografías que encuentran en el lobby del edificio de Ciencia y Tecnología son de mujeres europeas. Pero aprovechamos este congreso para tener en vivo a 5 mujeres participantes en el congreso que estamos ahora participando. Bueno, en todas las áreas hay mujeres participando con charlas, con ponencias, y lo que nosotros hicimos fue seleccionar solamente 4 también por el tiempo, pero ustedes las van a escuchar y van a ver que es una buena selección. No, sí, ya van a entender por qué lo digo. Bueno, menciono un poco de cómo comenzó la idea. Hace poco se creó la Comisión de Equidad de Género en la Sociedad Colombiana de Matemáticas, y uno de los objetivos es hacer visible la labor que ellas realizan, que realizan las mujeres o las minorías. Entonces, hemos querido en este congreso resaltar a 4 mujeres, bueno, a 5. Sylvie va a ser la moderadora de este conversatorio. Entonces, nuevamente presento a la profesora Sylvie Béchard, profesora de la Universidad de Potsdam, en Alemania, una experta en física matemática. Esta mañana ya la escuchamos en su plenaria, y ella le va a dar la palabra a las otras participantes. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Carolina, y gracias por haber organizado esto con Eddie. Me parece una muy buena iniciativa, y es para mí un placer conocer y presentar a 4 mujeres quienes pues están muy activas en ese congreso. Margarita Toro, de la Universidad Nacional, Viviana de CDBDI, Viviana Suárez, de la Universidad Nacional de Bogotá, Media Luz Arias Tasco, estudiante de maestría en enseñanza de las ciencias en la Universidad Nacional en Bogotá, y Juanita Duque Rosero, egresada de pregrado de la Universidad de Los Andes. Y se van a presentar ustedes mismas, la presentación basada en 4 preguntas que tienen mucho que ver con las preguntas que nos sirvieron para armar la exposición que vieron o van a ver en el lobby de la Facultad de Ciencias. Entonces, la primera pregunta: ¿cómo y cuándo escogió hacer matemáticas? La segunda: ¿fue motivada por su familia, amigos o gente a su alrededor? Tercera pregunta: ¿qué le recomendaría a una joven que quiere comenzar una carrera en matemáticas? Cuarta pregunta: ¿cuál es su logro personal favorito en matemáticas? Y ocurre que solo tienen 5 minutos para difíciles. Margarita, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Margarita Toro. Yo soy profesora titular de la Universidad Nacional de Medellín. Me gradué allá, yo estudié pregrado allá. Después hice el doctorado en la Universidad de Cincinnati y volví a trabajar en Medellín. Ya pues llevo 23 años trabajando en la Universidad de Medellín. Mis intereses inicialmente fueron en álgebra. Yo me gradué estudiando campos cuánticos, y hay una aplicación de campos cuánticos en teoría de nudos, y cuando llegué a Medellín tenía una colega, también matemática, de una Tejada, que estudiaba topología y quería
digamos, el logro, digamos, lo más interesante en matemáticas para mí es este estudio de la teoría de nudos, por, digamos, lo que he desarrollado, pero porque he encontrado en la teoría de nudos un material muy bueno para motivar a la gente a estudiar matemáticas. Yo creo que ese es un campo muy interesante donde sin necesidad de conocer mucho, porque ese es un problema, es muy difícil explicar un problema muy difícil en matemáticas si necesita 5 años de preparación en la nomenclatura. Entonces usted puede motivar lo que significa estudiar matemáticas y ese es, digamos, el logro de matemáticas. Las otras preguntas es, yo, digamos, soy afortunada, siempre me gustaban las matemáticas y soy de una familia donde tengo muchos hermanos, mis hermanos mayores estudian en la universidad y uno de ellos estudió ingeniería civil y se aburrió mucho en ingeniería civil y se pasó por matemáticas. Entonces, digamos que él fue el motivo por el que me decía, no, Margarita, es que ¿quién dijo que estudiar matemáticas era solamente para ser profesor? Y es que además matemáticas no es lo que vos estudias en el colegio, matemáticas es otra cosa distinta. Entonces, yo más o menos tenía claro que quería estudiar matemáticas, entré a la universidad y digamos, no tuve ningún problema en tomar la decisión ni por la casa ni por nadie. Y le recomendaría a cualquier muchacha que quisiera estudiar matemáticas, lo mismo que a cualquier muchacho, o sea, esa es una recomendación que no tiene género, simplemente hágalo si quiere y estudie mucho. O sea, no esté pensando en estudiar matemáticas porque va a conseguir un buen puesto o un mal puesto o no sé qué, sino porque eso le gusta y porque usted, digamos, lo mejor de mi trabajo. Yo hago lo que estoy haciendo, pues que me paguen muy bueno, pero yo creo que estaría haciendo lo mismo si no me pagaran. Entonces eso es, estudia eso si ese es el trabajo que usted haría, aunque no le pagara por hacerlo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Suárez. De pregrado yo soy licenciada en Matemáticas de la Pedagógica. Luego, por algunas malas prácticas en matemáticas, me motivé a seguir la maestría en Matemática Aplicada aquí en la Universidad Nacional. Me costó un buen, más adelante si queda tiempo les hablo un poco. Cuando me gradué aquí en la Universidad Nacional, me dan una beca para participar en una escuela de verano en el CIMAD y eso me motiva a seguir otra maestría en probabilidad y estadística allá. Y pues allá me abrió, digamos, el pensamiento para la estadística, los procesos estocásticos y incluso traigo de allá un poco la mentalidad empresarial porque sí, creo que los que hacen matemáticas también pueden pensar en empresa. ¿Por qué decidí estudiar matemáticas? La verdad fue un poco accidental en el sentido de las condiciones económicas de mi familia. No tenía otra alternativa, era estudiar en la universidad pública o estudiar en la universidad pública, ¿sí? Entonces, ahí me tocó tomar la decisión de que iba a estudiar en las universidades públicas, porque realmente lo que quería hacer era periodista, pero no había universidad pública que ofreciera ese programa. Y entonces ahí sí me tocó agarrar mis calificaciones del colegio y bueno, era más o menos buena en matemáticas y entonces ahí, bueno, salí de una normal de formación, soy maestra desde muy pequeña, de la Normal Superior María Auxiliadora de Soacha. Y pues salgo a trabajar a los 17 años como maestra. ¿Y pues qué? Pues maestra de matemáticas. Y me daba cuenta que el profesor de al lado estaba también enseñando muy mal las matemáticas. Para él, sumar fraccionarios era numerador con numerador y denominador con denominador. Y entonces, por ese tipo de prácticas, digo, no, hay que empezar a hacer algo porque la gente pobre tiene derecho a una buena educación. Y entonces me motivo a estudiar matemáticas por eso en la pedagógica. Y pues ahora estoy haciendo un doctorado en estadística aquí en la Universidad Nacional. Mis resultados, me preguntaban, bueno, ¿cuáles son sus resultados en matemáticas? ¿Cuál
fue una pregunta muy difícil porque la verdad nunca he sentido que haga matemáticas. Me siento un aprendiz constante de ellas, pero algo que me ha enorgullecido, digamos, en el campo, cuando hice la tesis de maestría del CIMAD, me exigían un resultado propio y entonces ahí fue cuando encontré que había una ecuación diferencial, que tenía una ecuación diferencial estocástica, un artículo sobre las soluciones que explotaban, y entonces yo pude mostrar que esta solución no funcionaba para el caso Rn con n mayor o igual que 3. Entonces eso fue interesante para mí hacer ese descubrimiento. Lo otro que me pareció interesante en matemáticas o que me ha enorgullecido en cuanto a mi quehacer en matemáticas es poder estimular a otras personas a que estudien matemáticas. La invitación constante que le hago a mis estudiantes, hombres y mujeres, es que las matemáticas hay que quitárselas como la barrera del inglés o de los sistemas, porque a veces por ese tipo de cosas se desisten de estudiar una ingeniería o estudiar una ciencia básica, porque se cree que se tiene la barrera de las matemáticas y resulta que no. También a veces depende de la práctica docente cuando uno recibe la enseñanza de matemáticas. Obstáculos, sí, se han presentado muchos obstáculos, más adelante hablaré un poco de eso, pero en general yo invito a la gente que esté por tomar la decisión de estudiar matemáticas, que esto no es para genios, esto no es cierto. Uno no necesita ser genio para hacer cosas interesantes en matemáticas. Simplemente el gusto, la disciplina. La matemática exige mucha metodología de estudio, mucho callo, sacarle mucho callo al dedo haciendo ejercicios, porque esto es de ejercicios, esto no es, las matemáticas no se puede leer como una novela entre la cama, hay que estudiar mucho y ser muy organizado en el tiempo. Es más o menos eso. Gracias. Bueno, Chiayena, se responde Chiayena. Buenas tardes, mi nombre es Meira Arias, soy indígena cancuamo, trabajo en el resguardo indígena cancuamo que se ubica en la Sierra Nevada, en la parte de Valledupar. Bueno, creo que mis inicios en matemática, cuando salgo del colegio, pues no tenía decidido estudiar matemáticas, pues yo quería estudiar ingeniería de sistemas. Esa era de pronto mi idea. Bueno, igual me inscribo en la Universidad Popular de Cesar para estudiar ingeniería de sistemas, no consigo el cupo, me inscribo por 2 veces, insistí, pero dije, no me voy a quedar ahí, me voy a inscribir en matemática e informática. Me fui por la informática, pretendiendo de pronto hacer un semestre y pasarme posteriormente a sistemas. Cuando hago mi primer semestre de matemática popular, pues decido, no, pues ya hice un semestre, eso implica no tenemos plata, devolver un semestre, empezar de nuevo, se pierde el tiempo, pues me voy a quedar aquí estudiando matemáticas. Pues igual mi idea siempre fue estudiar algo que sirviera a mi comunidad. O sea, la idea de nosotros siempre es hacer algo que sirva a la comunidad. Dije, bueno, pero creo que esto está bien. Si voy a enseñar, voy a ser profesora, pues voy a servir a mi comunidad. Entonces me voy a ir por esta rama, me voy por la matemática. Entonces decidí estudiar matemáticas. Mi familia, mi mamá no es escasamente alcanzó el quinto de primaria. Pues de pronto la motivación de ella siempre ha sido estudien. No importa lo que estudien, pero estudien. Para que sean alguien en la vida, estudien. O sea, no importa si matemáticas, pero yo quiero que estudien. Pues igual también perdimos a mi padre muy niña, entonces solamente es mi mamá. Y pues ella, a pesar de pronto no tener unas connotaciones teóricas de estudio, pues siempre he insistido ahí, deben de estudiar y deben de estudiar. Esa ha sido la meta siempre. Entonces siempre ha sido como ese motivante ahí, estudien. Y pues debido a esa motivación yo terminé mi carrera de matemáticas. Llevo 8 años, me he interesado en la enseñanza de las matemáticas y me ha gustado mucho el campo de la geometría. Cuando hice mi carrera de pregrado, hice un trabajo en geometría con los diseños de las mochilas
y hallé la relación que hay en la simetría que se usa en los tejidos, y lo que hice fue compararlo con las figuras geométricas que se ven ahí en esos diseños que están en las mochilas. Creo que la mayoría conocen las mochilas de la sierra, ¿cierto? Bueno, entonces hice un trabajo en relación a esa geometría. Logros que he tenido en matemáticas, bueno, no tengo escritos, tengo ese proyecto con que me gradué. Creo que uno de los más logros fue haberse presentado la oportunidad de hacer la maestría en la Universidad Nacional. Creo que nunca imaginé llegar aquí a hacer una maestría por las condiciones económicas y obviamente por el territorio. Vivo muy lejos, ¿cierto? Se presentó la oportunidad con un convenio que hizo la alcaldía con Nacional y bueno, hice el examen, pasé y gracias a Dios hoy ya casi estoy terminando la maestría. Creo que ese es un gran logro. Otro de los grandes logros es el proyecto que desarrollé para titularme en la maestría. Trabajé con cuadriláteros también, me fui por la parte de geometría, un trabajo muy bonito. Y creo que otro de los logros es estar hoy aquí en un congreso, presentar una conferencia. Creo que ese es uno de los mayores logros y creo que los logros que siguen en este trabajo son muchos los que uno puede cosechar. Matemáticas, igual la enseñanza, uno aprende día a día, eso no está escrito en ninguna parte. Uno aprende con sus estudiantes cada día, trata uno de usar otras herramientas, de que ellos se motiven, y lo importante aquí es que uno siempre debe pensar en que hay que decirle al estudiante que la matemática no es algo difícil, es algo muy fácil. Siempre le digo a mis estudiantes, la matemática se aplica desde que estamos en el vientre. Si no fuese así, cuando naciéramos todas las mujeres fueran nuestras madres, y no es así, ¿cierto? Solamente tenemos una y la identificamos donde sea. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué será eso? Porque desarrollamos un pensamiento lógico, ¿cierto? Desde que estamos en el vientre. Y esa es nuestra cosmovisión. Entonces, desde que nos concebimos, ya desarrollamos matemáticas. Entonces, miren qué bonita es la matemática, que está en todo. Siempre se lo recalco a mis estudiantes. Y a alguien que quiera estudiar matemáticas, no importa del contexto donde sea, no importa de qué raza sea, yo creo que lo que debe pensar es que es algo muy bonito, que cada día uno debe enamorarse más de eso, y si yo pienso servirle a una comunidad, lo debo hacer de la mejor manera y siempre tratar de mostrarlo lo mejor. No importan las barreras, siempre va a haber solución para todo. No importa si sea hombre o mujer, creo que este es un área que está abierta para todos y yo creo que es una de las áreas más bonitas porque en todo está. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juanita Duque, soy egresada del pregrado de la Universidad de los Andes. Terminé en diciembre del año pasado y ahora estoy como en una época de transición y el próximo semestre empiezo mi doctorado en matemáticas. Respecto a por qué estudié matemáticas, en realidad no tenía un plan B. Yo siempre dije en el colegio, me gustan las matemáticas, soy buena, estudiemos ingeniería. Porque en realidad no tenía mucha conciencia de lo que era hacer matemáticas. Descartando, no encontré nada que me llamara la atención y dije, bueno, voy a intentarlo y si no, vemos otra cosa. Entré en matemáticas y fue lo mejor que me pudo haber pasado en realidad. Fueron 4 años en los que me divertí muchísimo, aprendí muchísimo y me siento muy bien con lo que, no sé, con lo que he hecho hasta ahora y con lo que viene por delante. ¿Qué más? Respecto a mi logro favorito en matemáticas, no sé, creo que esa es la pregunta más difícil del panel. Siento que pasar a hacer un doctorado es un gran logro y me siento como muy emocionada al respecto, entonces supongo que es eso. Y lo que le diría a cualquier persona que quiera estudiar matemáticas, sea hombre o mujer, es que lo disfrute. En realidad es maravilloso estar en este mundo y aprender tantas cosas divertidas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esa presentación muy bonita. ¿Habrá pregunta urgente? Si no, voy a hacerle una pregunta a todas. Ya mencionaron un poco ese aspecto, pero vamos a profundizar un poco. Entonces,
Entonces, la pregunta es, para seguir una carrera en matemáticas, ¿creen ustedes que hay más obstáculos para las mujeres que para los hombres? Y sí, o si no, ¿por qué? ¿Alguien querrá iniciar? Entonces voy a empezar para que no se asusten tanto. Entonces, yo creo que sí, hay muchos obstáculos y que no se mejora la situación entre más uno avance en la carrera ni con el tiempo, que la situación no se está mejorando en el mundo y quizá tenga que ver con una situación general en el mundo. Obstáculos. El primer obstáculo me parece que es la autocensura, que es muy difícil identificar, y eso se aprende con experiencia, porque cada uno de nosotros seguramente se ha autocensurado en un momento, por eso, pensando, no, eso es demasiado difícil, nunca lo voy a lograr, entonces no intento. Pero mujeres tienden a autocensurarse más y a pensar, pues dejo el puesto y cuando venga mi turno yo me presento. Y identificar eso es muy difícil porque uno no se da cuenta, pero les pido que reflexionen en su vida académica de estudiante si no ha habido momentos de autocensura que identificaron después, porque en el momento es muy difícil identificarlos. Eso es una cosa, y ahora les dejo yo tengo, digamos, noto algo en la formación en Colombia, sobre todo en los colegios que son solamente de mujeres. O sea, yo salí de un colegio de religiosos solo de mujeres, y en la época que yo salí era como una época en la que las mujeres estaban empezando a estudiar, y la idea era que estudiáramos ingenierías, pues matemáticas no se sabía que existían, el problema era que no se sabía, pero que estudiáramos cosas de las que estudian los hombres, o sea, que era como una idea de que teníamos que tomarnos, y la mayoría de mis compañeras pues, estudiaron entre derecho, así, y la formación del colegio era orientada a que estudiáramos en la universidad. Ese mismo colegio hoy, donde estudiaron mis sobrinas, y los colegios similares, les dio hace como 15 años que porque son de orientación social, de socióloga. Entonces, las materias que les dan énfasis es todo lo que tenga que ver con sociología, psicología, pedagogía, y las clases de matemáticas están muy en segundo plano. Y yo una vez me quejé, pues, y entonces la directora del colegio le dijo a mi hermano, saque las hijas de aquí porque este colegio tiene orientación, es en otra dirección. Y eso está pasando en muchas partes, y ese es un obstáculo muy peligroso porque esas niñas realmente tienen una formación muy débil, y además el colegio insiste que como ya les determinó el papel, y eso creo que se presenta porque, digamos, eso el Ministerio de Educación decidió que los colegios tengan tendencias, y eso es muy peligroso. Yo no conozco colegios de niñas, pero también de colegios mixtos, y entonces eso es una dificultad muy seria porque después a esos muchachos motivarlos que estudien ciencia, cualquier ciencia, no solamente matemática, es muy difícil, y si quieren, están muy atrás. Bueno, yo particularmente he sentido un poco de, digamos, no quería utilizar esta palabra discriminación, pero no encontré otra parecida. Pero sí he sentido un poco de problema en ese sentido por ser mujer y por ser mujer en matemáticas. He conocido otras facultades de ciencias y la mayoría se destaca por tener un mayor número de hombres que de mujeres. Y desde
hasta los más grandes, porque incluso me fui a ser como docente en matemáticas, pues mis estudiantes no apostaban por mis clases por el hecho de ser mujer y bueno, y por ser medianamente joven menos. Entonces sí he tenido como ese problema con respecto a ser mujer. Cuando era estudiante recibía respuestas del tipo como profesor, hombre, ¿no? Quiero hacer el trabajo de grado con usted. Y esta persona me respondió como, pues si estás dispuesta a llevar el trabajo de un hombre, pues bueno, bienvenida. ¿Sí? Entonces, sí he recibido, digamos, como esa discriminación. El punto es que, digamos, mi personalidad también ha sido como muy fuerte en ese sentido y no me he dejado afectar por esas cosas, ¿no? Digamos que eso también le da un poco más de mérito a mi trabajo en las matemáticas. Entonces, sí es un poco difícil, incluso lo he visto en mis estudiantes chicas, porque, bueno, que seas mujer, pero además de eso, que seas bonita, es complicado, ¿no? Entonces, no, las bonitas son brutas y por ende no puedes estar en las matemáticas, dedícate a otras cosas. Entonces, sí está muy presente eso en nuestra sociedad colombiana, sí, desafortunadamente sí lo está, pero también debo rescatar que detrás también han existido excelentes compañeros de trabajo. Entonces, excelentes personas que, digamos, que me han sabido o que me han ayudado a soportar, digamos, esa situación y que han apostado en algún momento en mi trabajo. Incluso muchos de mis mentores son maestros, hombres. Eso es. Bueno, creo que aparte de esas dificultades que mencionaba la compañera, vivimos en un país de pronto tiene conflictos, ¿cierto? Y creo que mi mayor obstáculo pues, son los índices de violencia que se han presentado en el país. Fue víctima de desplazamiento forzado, eso es un obstáculo muy grande. Creo que hay muchas personas, ¿cierto?, que por llegar a esa condición renunciamos a los sueños y eso es un obstáculo muy grande, la violencia. Y sobre todo la violencia contra la mujer. Porque creo que en Colombia la violencia contra la mujer ha sido un factor muy determinante, muy alto, ¿cierto? Las mujeres hemos sido usadas como escudos humanos, hemos sido usadas como de pronto como estrategias de guerra. En mi comunidad, pues hablo del contexto de donde vengo, y esas dificultades son limitantes de pronto para llegar a la ciudad y hacer una carrera. Pues eso es como si a uno lo desprendieran de la comunidad y ese desprendimiento le afecta tanto a uno que nunca se puede curar, o sea, uno nunca puede superar eso. Entonces creo que eso es una limitante muy grande, muy grande. Y otra de las limitantes que en las comunidades indígenas aún el papel de la mujer como en academia no es muy bien visto. Incluso hay comunidades que no está aceptado que las mujeres estudien, no están vistas para eso. Pero por lo menos hoy en día ya de pronto ese paradigma se ha ido cambiando. Entonces ya las mujeres tenemos la oportunidad de pronto de tener de pronto referentes, estudiar una carrera, y además de dejar de ser la que se encarga de los niños, la que se encarga de la casa, la que se encarga de la familia, de pronto de los trabajos del campo, hemos pasado de pronto a tener otras oportunidades. Pero todavía aún en mi entorno se ven las matemáticas como algo inalcanzable, como algo que es para personas muy inteligentes, es algo muy difícil y los chicos pues no acceden a estudiar matemáticas porque todavía ellos lo ven como algo muy difícil. O sea, eso es un obstáculo, que todavía vemos la matemática como algo muy alto que creemos que no podemos llegar allá. Entonces, de pronto, esa es una dificultad también para que no haya tantos estudiantes, niñas o niños, que emprendan esta carrera de matemáticas. De pronto, si nosotros miramos la historia y uno dice, uno llega al colegio y dice, ¿y cuál es la materia que menos le gusta? Matemática. ¿Y por qué es que el profesor eso es un cuchillo? Sí, cierto, en todos los colegios que uno va, siempre el referente negativo tiende a ser el profesor de matemáticas.
pero creo que en mi espacio, cuando uno es mujer, uno tiene esa facilidad como de llegar a los niños, ¿cierto? Porque somos mujeres, de pronto tenemos un carisma, tenemos un trance, herramientas de cómo llegar a los chicos y de pronto ahorita en este momento ese paradigma se ha ido cambiando, pero todavía aún diría yo que en las comunidades periféricas, de pronto en las minorías étnicas todavía se ve la matemática como algo muy alto, pero sin desconocer que como culturas y como etnias indígenas tenemos un potencial matemático muy alto, que por ser de pronto nuestro principio principal es la oralidad, nunca escribimos, pero ahí hay un potencial muy grande que lo que hemos hecho es no escribirlo, pero está ahí y siempre lo hemos transmitido de generación en generación, porque creo que el solo hecho de que uno se siente a hacer una mochila y haga todo ese proceso, es un proceso que no para todo el mundo es fácil, pero que para uno es simplemente coger, sentarse aquí y uno simplemente está dejando su pensamiento ahí, en una mochila. Y todo ese trabajo que está ahí, creo que es un trabajo que nunca nos hemos dedicado a escribirlo, pero es algo que es muy grande y que hay mucha connotación matemática, que de pronto nos han dicho de pronto los de afuera, que es algo diferente, pero de pronto lo que es que no hemos creído que es un valor que tenemos y no lo hemos explotado. Bueno, uno de los obstáculos como más grandes que he visto en ser mujer es como la proporción que hay entre hombres y mujeres en el área. Es muy impresionante ver que hay un montón de hombres y muy poquitas mujeres estudiando matemática, como profesoras también. Y eso hace que el ambiente sea un poco difícil si uno no se acostumbra a tiempo. Como estar en una conversación en la que todos son hombres y yo soy la única mujer. Y es raro porque uno no se da cuenta tan rápido, pero hay ciertas conversaciones incómodas y hay ciertas conversaciones que, no, es un amigo más, no importa, y nos volvemos un amigo más. Y, o sea, con el paso del tiempo se olvidan de que hay una mujer ahí en esa conversación y es raro. Y en realidad como discriminación directamente no he sentido en general, solo tengo como una historia, no sé, un poco de discriminación, que es, yo estaba en una clase avanzada en pregrado y era la única mujer en la clase, el resto todos eran hombres y a mi profesor, otro profesor, le pregunta ¿cómo le está yendo a tus estudiantes en la clase? Y él responde muy bien a todos, son muy buenos, todo bien. Y este profesor le pregunta, ¿y a la mujer también? Como, o sea, ¿por qué podría pasar eso? Y siento que son cosas como chiquitas, pero que todavía están ahí, que todavía nos hace falta cambiar un poco. Muchas gracias por esas respuestas. ¿Cuáles? 3 minutos. 7. Yo quisiera... 7. Muchos. ¿Quién entre el público quisiera reaccionar de manera espontánea a esa pregunta y las respuestas a la pregunta? ¿Qué obstáculos han experimentado en su carrera, en sus estudios? ¿Sí? Buenas tardes para todos. Yo soy estudiante de matemáticas de acá de la Universidad Nacional y estoy ahorita empezando la carrera. Por muchas situaciones, en respuesta a lo que pregunta la profesora Silvi, creo que uno de los obstáculos más grandes es el hecho de que como somos mujeres tenemos que hacernos cargo de las situaciones familiares. Siempre, y de hecho pues si uno busca situaciones como el síndrome del cuidador, que es un síndrome que presentan las personas que se dedican únicamente a cuidar enfermos, terminales, adultos mayores, etc. Y que incluso se dejan a sí mismos
El perfil de la persona que presenta este síndrome es una mujer de mediana edad. Entonces, por el hecho de ser mujeres tenemos que estar cuidando hermanos, primos, abuelos, papás. Por supuesto, pues la familia es la familia y uno hace parte de la familia y tiene que compartir y demás. Pero creo que ese es tal vez uno de los obstáculos más importantes, porque por el hecho de estar pendiente de la familia uno no puede muchas veces dedicarle tiempo, el tiempo necesario, como decía Viviana, a estudiar, a meterle toda la ficha. Sin embargo, también es importante resaltar que últimamente las mujeres hemos como tomado un poco más de cartas en el asunto y ya no somos tan pocas las que queremos hacer matemáticas, las que queremos hacer ciencias, y al menos acá en la universidad tenemos la inmensa ventaja de contar con muchas profesoras que resultan ser ejemplos a seguir, que también les ha tocado difícil en su momento, pero pues que el hecho de que ellas son mujeres, también son humanas, también tienen familias, y pues en el lugar en donde están ahora, creo que eso es también una motivación muy grande y una inspiración. Entonces no es todo malo en el asunto. ¿Alguien más quiere? Yo quiero añadir un poquito a la pregunta de qué recomendaciones hay para las mujeres que quieren estudiar matemáticas. Somos poquitas, como lo han dicho. De pronto estamos en crecimiento, pero seguimos siendo poquitas. Hagan amigas, mujeres, porque es cierto que uno se encuentra con momentos en los que uno es la única mujer y eso nos da una visibilización, nos hace visibles de una manera un poco extraña, pero es muy importante mantener un soporte en los momentos en los que uno se encuentra con la autocensura, que uno no cree en uno mismo. Cuando uno le preguntan cuál es su logro más importante y uno queda paralizado porque no sabe qué decir, eso es autocensura. Cuando uno le va bien en el examen y uno no dice, es que yo soy muy buena, sino eso fue suerte. Entonces, esos momentos en los que nos vamos a encontrar con esos momentos, es increíblemente importante tener a alguien con quien hablar que lo entienda a uno, a quien uno no le tenga que explicar por qué es que uno se siente como se siente, por qué es que uno lo ve como un obstáculo, sino que lo entiendan más allá de las palabras. Les recomiendo buscarse amigas que serán sus colegas, ¿no? Y que se las terminarán encontrando más adelante en conferencias y con quienes podrán escribir papers. Otra cosa, pues con respecto a las responsabilidades familiares, yo sí les aconsejo que no les tengan miedo. O sea, no tengan miedo a, si tienen, familia, pues cuiden su familia, si tienen hijos, pues eso no es algo que impide estudiar, y menos hacer matemáticas, que en determinado momento toca más duro, toca más suave, pero pues o sea, que no se piense tampoco que eso es un impedimento, un obstáculo, es simplemente otra faceta de la vida. No puede estarse uno pasando toda la vida de ñoño en función de las matemáticas. Hay otras cosas que también se pueden disfrutar y a las que no hay que tenerle miedo. Más una invitación a nuestros colegas hombres a que nos miren como sus iguales intelectuales. Cuando duden de nuestras capacidades, deténganse un momento y piensen si es verdad que nos están juzgando como colegas matemáticos o si nos estamos dejando llevar por pues las ideas que tenemos venidas de la sociedad de la falta de capacidad de las mujeres. Pues realmente mi experiencia como tal en el Supernacional Mundial fue como, pues va a pasar hasta a cuarto semestre y esto, pero lo que he notado es que, y es un estigma general, las mujeres en general tenemos una visión de como más, que podemos estar como en más cosas de alguna forma a la vez. Por eso mismo he visto que mucha gente cree que entonces
no sé, porque de pronto yo hablo de muchas cosas y no únicamente de matemáticas, y eso lo he notado pues muy con mis compañeros, que ya por eso puedo saber menos de matemáticas. Y es no, porque pues el hecho de poder estar en otras áreas y de que me interesen otras cosas no significa que en esto necesariamente vaya a tener un menor rendimiento. Y es el hecho de que, no sé, si hablo más, no significa que es que sea distraída, que es que no me importe, sino que es como una de las pues, formas que en general la mujer mantiene más. Creo que en general es más comunicativa en muchas cosas. Y es eso, como tener en cuenta que eso no nos hace pues, peores en el área, sino ya diferentes. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Brisna Acevedo, vengo de Fusagasugá. Estudio el pregrado, voy en el noveno semestre. Y creo que las mujeres somos más dedicadas para las matemáticas y al ser más dedicadas podemos llegar a lograr muchas cosas. Muchos de ustedes ya vieron a mi estudiante, lo tengo aquí al lado, vino conmigo y yo creo que es un logro muy grande que nosotros podamos traer a niños a compartir estos escenarios y que ellos miren qué tan bonito es el mundo de las matemáticas. Es muy bonito. Muchos de ustedes llegaron a la exposición de él y fue genial. Un compañero, un colega dijo, este puesto está muy bueno porque se divirtió. Entonces, nosotras las mujeres llegamos, podemos lograr muchas cosas si nos lo proponemos. Y creo que eso va en nosotras y en nuestra dedicación. Gracias. Solo quería decir que yo tengo pero un gran aprecio por las mujeres, por las matemáticas, porque Noever, bueno, fue la mujer, bueno, que más aportó las matemáticas en la historia. Entonces, y solamente porque la dejaron, bueno, que trabajó gratis, bueno, el mismo Einstein pues dijo que Noever pues aportó todo el campo del álgebra abstracta, para la física pues aportó, pues gracias a Noever pues ya los físicos pueden pues avanzar en su teoría. Entonces yo tengo un gran aprecio por las mujeres en las matemáticas y gracias a Noever pues dejaron a las mujeres estudiar, es decir, para que se presenten y todo. Entonces, y espero que haya, bueno, mucho más mujeres como Noever, bueno, que le negaron pues el premio Nobel y todo eso, ¿no? Entonces, son pero recontra inteligentes, eso es lo que pienso. Sí, veo que hay más preguntas y sería, creo, cuestión de horas de discusión de eso. Es un tema muy importante y que no podemos agotar en tan poco tiempo, pero gracias al Congreso por habernos dado esa posibilidad y espero que eso sea un inicio para más conversaciones entre ustedes. Y gracias a Carolina por el trabajo y a Eddie por el trabajo de la organización. Y gracias a ustedes. Las mujeres.